Por favor, Bueno, yo les voy a contar un pequeño cotilleo. La verdad es que yo era la persona que tenía que hacer de mediador, digamos, en el anterior debate, pero soy muy despistado. Me había aprendido todo lo de la Marina Española, me había leído hasta un libro de la Marina Española ilustrada y les iba a hablar de Jorge Juan. Bueno, iba a presentarlo, de su hospedaje, que me parece una de las mayores hazañas de este personaje. Pero entonces me ha dicho Javier, me ha castigado y me ha dicho, tienes que presentar la ilustración en América. Y yo de la ilustración en América, pues la verdad es que... En América, española. Española, es que no sé casi nada. Me sé Feijóo, me sé Cadalso, me sé las cartas marrocas. Y, por cierto, que es un libro que es súper divertido. Es un libro maravilloso. Yo les recomiendo de verdad que busquen en su biblioteca de cuando eran jóvenes, o si no, vayan a una librería, compren las cartas marrugas, porque es un libro que cuenta la historia de España, la historia del enfrentamiento de la guerra de sucesión de una manera maravillosa. Bueno, pero entonces, como no sé nada de la ilustración, pues voy a aprender con ustedes. Aquí tenemos a los ilustrados que nos van a enseñar exactamente, nos van a dar una clase magistral sobre la ilustración. Tenemos como invitados a Pilar Queralt de Tierno, que es historiadora, divulgadora y ensayista, a Joaquín Álvarez Barrientos, que es profesor investigador del CSIC, y a Francisco García González, que es historiador y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces vamos a empezar con la dama, con Pilar Queralt, y vamos a escuchar a ver qué nos cuenta y a ver si aprendo algo, porque yo es que vuelvo a repetir que de la ilustración española en América sé muy poco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No quiero hacerme reiterativa, pero no puedo evitar darles las gracias a ustedes por estar aquí presentes y a Javier Santamarta por su invitación, su amable invitación un año más a estas jornadas. Bien, a mí me toca hablar de la mujer en la ilustración, en concreto de la mujer española. Vamos a ver, la mujer ilustrada no tiene sobre ella una leyenda negra como pueden suceder en otros ámbitos. Tal vez la única cosa que pesa sobre ellas sea el olvido, que a veces es peor que una leyenda negra. O tal vez que su denominación de salonière, a imitación de las francesas, bueno, pues haya traído equívocos y muchos las consideren mujeres de vida licenciosa. Pero no lo eran, ni mucho menos. Las mujeres de las que vamos a hablar no fueron ni mucho menos feministas en el sentido que hoy entendemos la palabra, tampoco fueron cortesanas, ya lo he dicho antes. Por el contrario, fueron damas burguesas o aristócratas muy listas, para mi punto de vista. ¿Por qué eran tan listas? Pues porque sabían de los condicionantes que tenía la sociedad para con ellas. Y entonces decidieron sacar provecho de este condicionante para lograr sus fines. Es decir, se las quería damas de corte, se las quería mujeres de buena conversación. No hay que olvidar que a los salones literarios del siglo XVIII, siempre presididos por mujeres, se ha dado en decir, lo dice Bernadette Craveri, una de las mejores estudiosas de los salones literarios franceses, se les ha dado en llamar el arte donde se cultivaba el arte de la conversación. Pues bien, ¿y por qué hacían estas señoras? ¿Por qué abrían sus salones a lo más granado del arte, de la ciencia, de la poesía, de la filosofía? Pues porque así tenían acceso a una cultura que la sociedad les negaba. Se decía entonces que un muchacho de 14 años estaba más cultivado y era más culto que una mujer de 40. Y es cierto, hay que pensar que las escuelas eran para niños, no para niñas. Las niñas aprendían las 4 reglas, las que tenían esa suerte, o si tenían una buena posición social, se las cultivaba pues un poquito más, y además se las enseñaba pues a brillar en sociedad. Danza, música, bordados, pintura, un poquito de historia, en fin, aquello para que tuvieran, digamos, un papel brillante, o como decía una ilustre escritora,
para que dieran brillo con su buena conversación a sus esposos. Bien, en todas ellas la costumbre, digamos, de los salones literarios se dieron en toda Europa. Ciertamente empezaron en Francia, también en Inglaterra, pero continuaron evidentemente por el resto. Alemania, Suiza, Viena, todas las capitales tuvieron sus propios salones literarios femeninos. Y España no iba a ser menos. En España, a lo largo de la geografía española, se dieron pues, salones diversos. En Cataluña, por ejemplo, fueron famosos los de Francisca Fiballer. No sé, los que conocéis Barcelona, sabéis que hay un palacio que se llama de la Virreina. Pues ella era la virreina, es decir, la esposa de quien había sido virrey del Perú. También otro de María Antonia Camps, en Tarragona, una mujer casada con un prócer, José Antonio de Castellarnau, que luego fue diputado a Cortes. En fin, diversas. Posteriormente también fue muy célebre en Cádiz, había 2 salones muy importantes, ya un poquito posteriores en el tiempo, que fue el de Frasquita Larrea, madre de Cecilia Boldefaber, y el de Margarita, perdón que tengo que buscar el nombre, Margarita López de Morla, que eran totalmente antagónicos. Por ejemplo, cuando asesinaron al gobernador militar de Cádiz, don Antonio del Hierro y Oliver, mientras Frasquita condenaba el asesinato, Margarita acogía a los implicados en el mismo. Entonces, claro, evidentemente eso polemizaba y daba ese brillo también, podemos decir, esa euforia política del Cádiz de las Cortes. Otro salón literario también importante fue el de la marquesa de Montermoso, que era la esposa del marqués, evidentemente, que le daba título, y la amante de José I. Y salón que tiene una condición especial y que le diferencia del resto. El primero, que era frecuentado evidentemente solo por afrancesados. El segundo, que se mantuvo abierto durante las guerras napoleónicas, un momento en que quedan todo el resto de salones españoles cerrados. Pero sin duda alguna, los más importantes salones literarios liderados por mujeres eran los situados en Madrid. Eran salones aristocráticos, todos tenían por decirlo de alguna forma, una forma de proceder muy similar. Es decir, las anfitrionas tenían un día fijo para recibir en su casa, tenían más o menos a sus, fieles en el arte, en la música, en la literatura, en la poesía, etc. Ella decidía aquel día de qué se iba a hablar y se iban dando la palabra por turnos. Entre ellos habían tenido un antecedente importante, que era la Academia del Buen Gusto. La Academia del Buen Gusto, que llevaba la condesa de Lemos, pues fue podemos decirlo, de academia también un poco al estilo platónico, es decir, a recibir especiales, sobre todo eran literatos, pero también había lo más granado del mundo intelectual del momento, pero también se aceptaba que asistieran algunos pequeños o aprendices de poesía, hasta el punto que Torres Villarroel, uno de los asistentes ya consagrados, decía que algunos de estos novatos podían emplear sus papelitos literarios para quemar el humo, para encender a sus cigarros puros. Es decir, el nivel literario no debía ser excesivamente alto. Pero bien, los más importantes, sin duda alguna, de los salones literarios madrileños fueron los aristocráticos. Aristocráticos, principalmente el de vamos a decir el nombre entero, no porque es muy largo, sería María Teresa del Pilar de Silva, duquesa de Alba, que no tiene nada que ver, si la analizamos, con la
duquesa castiza y un poco achulada que pinta la leyenda, pero que para no extenderme en ello pasaremos por alto esas diferencias. Si a alguno de ustedes les interesa, me lo preguntan luego en el coloquio y así arañamos un poquito más de tiempo. Bien, junto al de la duquesa de Alba, la condesa de Montijo, la marquesa de Fuente-Híjar, Mariana Wallstein, marquesa de Santa Cruz, o, por supuesto, la duquesa de Osuna. Son nombres que solo con escucharlos ya nos evocan toda una época. Todos ellos tienen en común las formas, ya como hemos dicho, el sistema de funcionamiento, pero también tenían sus diferencias. Así, el de la marquesa de Santa Cruz estaba dedicado mayoritariamente al arte. Ella misma llegó a ser académica de Bellas Artes de San Fernando, mientras que los de la condesa de Montijo o la marquesa de Fuente-Híjar tenían una vertiente más mística e incluso no se excluía la discusión teológica. Bien, de todas maneras hay que pensar el por qué estas mujeres hacían estas reuniones, podríamos decir, culturales en su casa. Había detrás de todo esto la necesidad de saber, la necesidad de progreso, la idea que la Ilustración proclamaba, que había que hacer un mundo intelectual nuevo. Ellas, evidentemente, no podían dirigir esta nueva forma cultural, pero sí podían dar pábulo a que los próceres del momento pudieran discutir en sus salones con libertad, pudieran hablar de sus progresos, pudieran exponer sus creaciones artísticas, etc. Yo insisto, además de todos los que hemos nombrado, no quiero olvidar el salón literario de la duquesa de Osuna. La duquesa de Osuna es un personaje interesantísimo. María Josefa de la Soledad, Alonso Pimentel y Tellez Girón era duquesa de Benavente y duquesa de Osuna, y recibía en un entorno privilegiado, que era lo que hoy es la Quinta del Capricho. Bueno, la moda de la época era que los nobles se alejaran un poco de la corte, entonces Alba tenía Moncloa, que es la actual residencia del presidente del gobierno, y Osuna tenían la Quinta del Capricho. Pues allí en sus estancias y incluso en su pequeño teatrito que tenía, pues asistían don Ramón de la Cruz, Leandro Fernández de Moratín, Tomás de Iriarte, interpretaba sus óperas Luigi Boccherini, etc. Pero la duquesa de Osuna hizo algo más importante todavía que tener un salón literario. Fue, de ella hay que decirlo, que Lady Holland, una aristócrata británica que se recorrió Europa y cuyo libro es una delicia porque explica perfectamente lo que era la vida en un salón, tanto francés como español, pues dijo de Osuna que era la más inteligente e informada mujer de su siglo en España. Pues bien, no tuvo bastante con cultivar un salón literario, sino que se empeñó en el más ambicioso proyecto ilustrado, la creación de la Junta de Damas de Honor y Mérito, que aún hoy está en activo, por cierto. Creada en 1787, la Junta de Damas estaba vinculada a las sociedades económicas de amigos del país. Nació como un espacio donde sus miembros se habían propuesto, y leo textual, establecer y erradicar la buena educación sin distinción de clase o sexo, mejorar las costumbres con su ejemplo y con sus luces, introducir el amor al trabajo y fomentar la industria. Evidentemente, podría ser un resumen de lo que es el ideario ilustrado, a pesar de que los ilustres, valga la redundancia, los ilustres ilustrados franceses habían decretado en la enciclopedia que la mujer era simplemente la hembra del hombre, pero estas estaban dispuestas a llevarles la contraria. Bien, el lema de la Junta era socorrer enseñando, y
sus integrantes, en su mayoría mujeres aristócratas o burguesas de alto standing, diríamos hoy, trabajaron para proyectos como mejorar la Real Inclusa de Madrid. Abrieron las llamadas escuelas patrióticas en las que compartían aulas niños y niñas, algo absolutamente revolucionario en el momento. También abrieron escuelas como de bordados o de flores artificiales con el fin de que las mujeres tuvieran una profesión para poderse sustentar por ellas mismas, y se implicaron en el mantenimiento de estas escuelas a base de que ellas mismas pues vendían o vehiculaban los productos que salían de estas manufacturas para autoabastecer a las propias escuelas. Bien, desde la Junta, sus integrantes, como ya se ha dicho, eran como tal dueñas de una mayor preparación cultural. Entonces lucharon denodadamente por defender ese derecho a la educación de las niñas. Por tanto, puede decirse que el camino en pro de la presencia femenina en las aulas españolas, a cualquier nivel educativo, recordemos que no pueden entrar las mujeres en la universidad hasta 1910, sin duda se debe de alguna manera ya al impulso de estas mujeres que de alguna manera también habían hecho ya suyas las reivindicaciones de, por ejemplo, María de Zayas en el siglo XVII, cuando reclama el derecho a la formación cultural de una mujer. Pero no hay que olvidar que, pese a encontrar eco en sectores aristocráticos, la Ilustración fue esencialmente un movimiento burgués. Por tanto, a la hora de hablar de un prototipo, de un arquetipo más bien, de mujer ilustrada, no debe olvidarse un nombre, el de la zaragozana Josefa Amari y Borbón. No tiene nada que ver con la dinastía, quien, aunque había tenido también un pequeño salón en la capital aragonesa, ocupó la mayor parte de su tiempo en colaborar con la Junta de Damas a fin de lograr para sus congéneres el derecho a una educación similar a la que recibían los varones. Josefa había nacido en Zaragoza y, siendo muy niña, las responsabilidades de su padre, que era médico personal de Fernando VI y Carlos III, la llevaron a Madrid. Allí fue donde Josefa recibió una completa formación en humanidades que solo se interrumpió el momento de contraer matrimonio en 1772 con un abogado aragonés, Joaquín Fuertes Piquer, que la doblaba en edad y con quien regresó a Zaragoza. Fue él quien, como miembro de la Sociedad Aragonesa de Amigos del País, la introdujo en la asociación. La introdujo después de muchos, evidentemente, después de tener que luchar con la mayor parte de los miembros de la sociedad económica que se negaban a tener una mujer entre sus filas. Bien, lo cierto es que desde ese punto de vista el papel de Josefa como la primera de las integrantes de esta sociedad fue definitivo. Fue definitivo y en este sentido yo quiero reivindicar, no me cansaré nunca de reivindicar esta figura hoy bastante olvidada, a excepción de, por ejemplo, el excelente libro de la profesora Victoria Cordón sobre ella, pero que es muy poco conocido. Y por último decir que de España los salones saltaron a América. Y es más, las damas americanas, que no americanas, las damas españolas, porque eran criollas, abrieron sus salones a los artes y a las ciencias, pero también a la política. Por tanto, muchos de la independencia de estos países nacieron de las reuniones en estos salones femeninos. Valga decir que en el salón de Mariquita Thompson se interpretó por primera vez el himno argentino. Vaya pues este pequeño aviso de dónde nació las reuniones clandestinas que fructificarían en la independencia de América, para aquellos que dicen
que, bueno, los americanos, los españoles, solo llevamos horror y muerte a los territorios más allá del Atlántico. No, también llevamos la semilla que les permitió hacerse naciones independientes. Que no vengan ahora con reclamaciones. Gracias a todos y hasta siempre. Gracias, Pilar. Pilar ha mencionado dos palacios. Ha mencionado el Palacio de la Moncloa, que evidentemente no se puede visitar, pero también ha mencionado el Palacio de la Duquesa de Osuna, que está en Madrid. Yo lo digo para los que no seáis de Madrid y os volváis mañana a vuestras ciudades, después de ver la retreta y, por supuesto, el concierto de música barroca. Podéis dedicar una hora a ver el palacio, que está en el Parque del Capricho, a las afueras de Madrid. No os llevará más de una hora y, desde luego, no os vais a arrepentir, porque es uno de los lugares más bonitos de la ciudad. Después de escuchar a Pilar, vamos a escuchar a Joaquín Álvarez Barrientos, que es profesor e investigador del CSIC, y nos va a seguir enseñando cosas a los que no sabemos nada. Bueno, ojalá. Bueno, buenas tardes. Yo también me sumo a los agradecimientos a Javier y a las organizaciones que han facilitado y favorecido, propiciado este encuentro, que me parece una idea genial. Creo que cuanto más divulgamos y difundamos el conocimiento entre la sociedad, además para eso nos pagan a los que investigamos, para que divulguemos lo que hacemos. Y, por otro lado, gracias a ustedes por estar aquí, que ustedes deben de ser todos muy raros, porque estar aquí a estas horas, un sábado por la tarde, no sé si es una gran idea. Sí, ¿no? Pero, en fin, voy a ajustarme, y eso intentaré a los 15 minutos, para hablar del siglo XVIII, de la idea que se tiene y se tenía del siglo XVIII y de las aportaciones que el siglo XVIII ha significado para la civilización y, desde luego, para España. El siglo XVIII en otros países es un país positivo, es un país estudiado en las universidades, es un país, es un siglo que es un orgullo para los habitantes, para la historia de las naciones. El siglo XVIII en España, cuando yo estudié, en la prehistoria prácticamente ya, apenas se estudiaba. ¿Y por qué no se estudiaba? Entre otras cosas, porque en España el siglo XVIII se entendía como un siglo anti-español. Siglo anti-español porque habían existido unos individuos a los que se llamaba afrancesados, que eran los traidores a la patria. Todo esto hoy en día está matizado, está corregido, porque todo esto era fruto de la propaganda y de la publicidad. En efecto, hubo afrancesados, como hubo liberales, como hubo patriotas, como hubo de todos. Pero si vamos a los hechos reales, podemos observar que el siglo XVIII no fue para nada un siglo antiespañol. Precisamente es en el siglo XVIII cuando, por ejemplo, se denomina al siglo XVI, al siglo XVII, se le empieza a llamar siglo de oro. Es el momento en el que los eruditos, los intelectuales de España, comienzan a escribir la historia de España. Pero no solo esa historia la historia, como se ha dicho esta mañana, desbrozada de falsedades, de los falsos cronicones, etcétera, sino también la historia de la cultura, la historia del teatro, la historia de la poesía, la historia de la ciencia, la historia de la marina, etcétera, etcétera. Es decir, el pasado, ese pasado ausbúrgico, ese pasado medieval, se convierte en historia. Ese pasado se convierte en un signo de identidad nacional y se le da una interpretación, se le da un sentido. Es el momento, por ejemplo, en el que, si en Inglaterra se está convirtiendo a Shakespeare en la figura cumbre de su cultura, en el mascarón de proa de su cultura, si en Francia se está haciendo lo mismo con Molière y con Racine, si en Italia pasa igual con Petrarca, en España se va a forjar la imagen, la figura, el personaje importante de Cervantes. Cervantes, que es un personaje
Bueno, se publica el Quijote, no se le entiende mucho, es un personaje del que se han apropiado los franceses, las traducciones del Quijote se solían hacer prácticamente desde el francés. Por cierto, en el siglo XVII, en la corte francesa, se hablaba español. Y los ilustrados, los hombres del siglo XVIII, van a entrar en esa batalla. Ellos también van a convertir a Cervantes en una figura importante y lo van a convertir en el mascarón de proa de nuestra cultura. ¿Y cómo lo hacen? Pues, entre otras cosas, gracias al Marqués de la Ensenada y después a otros proyectos, se hace la primera edición nacional del Quijote. La hace la Academia Española, con una serie de grabados extraordinarios, con un cuidado del texto fundamental y con unas introducciones que explican qué es el Quijote. Es decir, el Estado se apropia de la cultura. ¿Y por qué? Porque en el siglo XVIII la cultura es un valor político. De la misma forma que es importante tener una gran flota, como nos han demostrado nuestros compañeros en las mesas anteriores, de la misma manera que es importante tener una economía saneada, del mismo modo que es importante que crezca la población, porque cuantos más súbditos haya, más importante, más potente va a ser el reino. Del mismo modo es importante tener una cultura respetada y una cultura antigua. Y esto lo hacen los ilustrados. Es decir, si los ilustrados fuesen antiespañoles, jamás habrían perdido el tiempo haciendo toda esta labor de erudición, de construcción de la nación desde la cultura. Bien, quería dejar esto así claro desde el principio para corregir esa idea de que el siglo XVIII fue un siglo antiespañol. Al mismo tiempo, el siglo XVIII se caracterizó por ser un siglo de reformas. Se ha debatido mucho si la Ilustración es un modelo ideológico, si es un modelo utilitario. ¿Qué es? Es todo esto. Pero en España, sobre todo, fue utilitario. Fue un intento de cambiar a mejor, o esa era la idea, cambiar a mejor, de civilizar a la población. De hecho, el objetivo general, recurrente de los políticos, el tópico que se repite una y otra vez, y también de muchos intelectuales, es que están trabajando por la felicidad pública. Y este es un concepto fundamental, porque no estamos hablando de la felicidad del monarca, estamos hablando de la felicidad pública, es decir, de los individuos. Y ahí va a haber una catarata, en unos casos con más éxito, en otros con menos, pero una catarata de reformas para intentar mejorar la vida de los ciudadanos. En todos los ámbitos. Por ejemplo, esta mañana se citaba a Feijóo. Feijóo, en 1726, comienza en connivencia con Felipe V, con los políticos de Felipe V, una publicación que es el Teatro Crítico Universal. Esto es política cultural, porque Feijóo empieza a publicar esto empujado, en colaboración, como digo, con el gobierno. Pues bien, uno de los artículos en los que mejor se ve las ideas modernas de cómo se quiere cambiar la población, las ideas de la población en Feijóo, es cómo está hablando del concepto de ciudadano. Habitualmente se nos dice que el concepto de ciudadano, el concepto moderno de ciudadano, comienza con las revoluciones norteamericanas y después con la Revolución Francesa. Y es verdad. Pero desde el siglo XVII, ya gracias a los novatores y a la escuela de Salamanca y a otros filósofos importantísimos españoles, se está hablando de un nuevo concepto de ciudadano. Feijóo recupera ese concepto y nos encontramos con que es un concepto moderno. El español es español porque es un ciudadano, porque ha cedido parte de sus derechos para ser representados por los gobiernos. Y en este plan es donde él habla contra las patrias chicas, que le parece que es lo peor, la patria chica, la exaltación de la patria chica, a favor
de la patria grande, del imperio de la patria española. Bueno, no me quiero enrollar por aquí, que ya me quedan solo 5 minutos. Otros cambios útiles, pues por ejemplo, en la relación entre los hombres y las mujeres. Hay un importante escritor de la época que dice lo siguiente: el trato del hombre con la mujer civiliza al hombre. De modo que se van a llevar bastantes políticas adelante también para trabajar en igualdad, para que las mujeres tengan la misma educación, el mismo acceso. Hay un debate enorme sobre si esto es así, si pueden ser las mujeres tan inteligentes como los hombres. El mismo Feijóo, en un artículo fundamental titulado Defensa de las mujeres, dice claramente que ellos y ellas son iguales. Simplemente ellos tienen facilidades para trabajar, para estudiar, ellas no. Si ellas tuviesen las mismas facilidades, demostrarían que tienen la misma capacidad o que son tan limitadas como pueda serlo un individuo particular. De modo que en el ámbito de las relaciones entre los hombres y las mujeres también se dio un cambio de modelo. Por ejemplo, se hablaba bastante, los críticos hablaban del afeminamiento de los hombres. Afeminamiento de los hombres porque se cuidaban, se lavaban, porque se podían permitir llorar en público, por ejemplo. Y por el otro lado se hablaba de la masculinización de las mujeres, porque estas mujeres tenían cierta capacidad para decidir, para tomar, por ejemplo, a la hora de elegir esposo, bueno, y en otros ámbitos, de hecho cambió algo la legislación a este respecto. Pero bueno, quiero decir que se fueron haciendo estas reformas o estos intentos de reformas en prácticamente todos los ámbitos de la realidad. A menudo pensamos que la Ilustración española, algunos piensan que la Ilustración española es un fracaso porque no dio pie a la Revolución Francesa. Aquí hay que decir varias cosas. Primero, la Ilustración no es la Ilustración francesa. Los historiadores franceses, los políticos franceses, los publicistas franceses han tenido una grandísima habilidad para exportar su modelo y convertirlo en el que hay, desde el que hay que juzgar las demás ilustraciones. Pero si vemos Inglaterra, si vemos Italia, si vemos España, cada uno de los reinos, cada uno de los territorios tiene su ilustración específica. La Ilustración no comienza en Francia, como se nos ha dicho tantas veces. En gran medida viene de Inglaterra, de los filósofos de finales del siglo XVII y de algunos alemanes también. Después están los filósofos franceses famosos que divulgan y también tienen sus novedades. Entonces, pensar que nuestra Ilustración española ha fracasado porque no ha tenido una Revolución Francesa es absurdo. La Revolución Francesa, de hecho, aunque en parte surge de la Ilustración, a menudo va contra la misma Ilustración. Quiere acabar con el mundo ilustrado, con el mundo del antiguo régimen. Y no pocos ilustrados franceses, durante la Revolución Francesa, tuvieron que huir para no ser pasto de la violencia y del terror revolucionario. De modo que centrémonos más en pensar la Ilustración como un periodo en el que quiere avanzar, quiere modernizar, quiere civilizar, quiere hacer que nuestras relaciones, nuestra manera de conducirnos, de comportarnos, sea más sensata, sea menos violenta, sea más educada, sea más cortés, sea más urbana. De hecho, donde también se va a ver de manera bastante importante el efecto de las reformas es en las ciudades. El intento de cambiar las ciudades para que sean lugares habitables. Pensemos que desde el siglo XVII está habiendo una enorme migración a las grandes capitales para buscarse la vida, no solo en España. La Ilustración es un proceso europeo. En España también se está dando esta migración, como en el resto de Europa, a las grandes capitales para buscarse la vida, con todos los problemas que esto crea en las ciudades que reciben la inmigración y en los lugares que son abandonados o despoblados por los individuos.
De manera que las reformas van a ir tanto en el adorno como en la salubridad, como nuevamente en crear un ciudadano acorde con determinados valores como son el buen gusto, como es la moral, como es la utilidad. Lo que quiere el movimiento ilustrado es que los individuos sean útiles, que trabajen todos por el bien común, por la felicidad pública, que haya una sinergia, porque si yo trabajo para mí, pero dentro de un marco común, todos nos vamos a beneficiar. Y en las ciudades se va a plasmar muy bien esto. Además también la idea, y ya voy a ir terminando, la idea de que la ciudad sea un museo. La ciudad tiene que tener estatuas de los héroes. Esta mañana se decía que aquí hay muchas estatuas de libertadores, pero no hay estatuas de conquistadores, por ejemplo. Bien, pues Cadalso, por ejemplo, es uno de los que pide que se levante una estatua a Hernán Cortés. Cadalso defiende la acción española en América. Feijóo también, con ciertos matices, pero también, y otros. La ciudad tiene que ser un museo, tiene que educar a los ciudadanos. Por eso se quiere poner en los nombres de las calles, quitar los nombres vulgares y poner nombres de individuos políticos, historiadores, artistas, etcétera, que han contribuido a la grandeza, a la gloria de España. Feijóo escribe 2 artículos titulados Glorias de España, en la misma senda de lo que he dicho antes, de convertir la cultura nacional en un poder político también. Esta idea no se va a llevar muy bien adelante, pero Ramón de Mesonero Romanos la va a recuperar y sí, él sí va a conseguir más cosas, no tantas como se debieran, pero bueno, él consiguió llevar adelante bastante de estas ideas y algunas de las de José I. José I tuvo, el tiempo que fue rey, tuvo una actuación administrativa extraordinaria, con unas muy grandes ideas, con una legislación que ahí tenemos, pero luego no pudo llevarla a cabo, y gran parte de toda esta legislación, de todas estas ideas a favor de España y a favor de la ciudad, las recuperó Mesonero Romanos y las llevó adelante. Bueno, termino ya. Creo que debemos mucho al siglo XVIII, le debemos parte de nuestra sensibilidad. Se habla siempre el siglo XVIII, el siglo de la razón. Desde mi punto de vista, no. Es el siglo de la razón más el siglo del sentimiento. Lo que más triunfaba culturalmente en el siglo XVIII, y no solo en España, eran las comedias de magia, las comedias sentimentales y las novelas sentimentales. Luego la razón se utiliza en unos ámbitos y el sentimiento se utiliza en otros. Y el sentimiento, a menudo, favorece reformas. Por ejemplo, es muy común encontrarse textos de intelectuales de la época que han visto a los niños sufriendo en la calle y esa emoción, ese sentimiento, les provoca la idea de hacer unas instituciones que puedan recoger a los críos, educarles, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, gran parte de nuestro proceso y de nuestro desarrollo científico, que era importante, sobre todo en el ámbito, en las instituciones, mejor dicho, en las instituciones militares y navales, gran parte, y no solo ellas, porque en la universidad también empezó a mejorar con las reformas, también empezó a enseñarse ya ciencia. En Oxford no se enseñaba ciencia, no se enseñaba matemáticas, no solo aquí. Entonces, gran parte de todo esto se cortó, claro, con la guerra. La guerra de la independencia significó el final de muchos procesos, de muchos proyectos que se estaban desarrollando, y después hubo que empezar otra vez de cero, como tantas veces sucede en España. Bueno, y ya creo que me he pasado un par de minutos, me callo, dándole las gracias por su atención. Bueno, pues ya sabemos un poquito más. Yo, en este ratito, digamos, ya sabemos todos un poquito más de la Ilustración española. Por cierto, yo lo que me he quedado de las palabras del profesor es la pena que Madrid, como capital del país, no sea una ciudad llena de
estatuas, a diferencia de otras grandes ciudades europeas. Si vais a Edimburgo, das una vuelta a la esquina y te chocan 45 importantes escoceses de su historia. Hasta los bancos de la calle tienen el nombre de las personas que se sentaron allí. Y Madrid, lamentablemente, no es una ciudad de esas características. Bueno, vamos a presentarles ahora a Francisco García González, que es catedrático de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una universidad muy sorprendente porque es puntera en arqueología, en historia, es de las mejores universidades que hay en España en estas materias. Yo no sé si hay en otras más, pero desde luego en esta es una auténtica maravilla. Lo conozco por mi trabajo, y decirles que es un honor tener al catedrático aquí y que nos cuente más cosas de la Ilustración y aprendamos entre todos. Bien, muchas gracias por estas palabras. En primer lugar, a una joven universidad, es la más joven públicas de España, y la verdad es que nos estamos esforzando por tratar de estar a la altura. Pero muchas gracias, Javier, muchas gracias a los organizadores por invitarme a estas jornadas y a ustedes. La verdad es que ver este auditorio lleno le sirve a uno, espero que mis colegas también estén de acuerdo, para reafirmarse en el oficio que uno eligió en su día y para sentir que somos útiles. Así que gracias por estar aquí. Y gracias por el motivo de las jornadas. Unas jornadas también más que necesarias si tenemos en cuenta, y esta es mi sensación, no sé si la comparten ustedes, que parece que la modernidad no es otra cosa que la sustitución de la realidad por su representación. Esto conlleva que predomine el mito, el estereotipo, el tópico, por encima de la verdad. Y el riesgo, en el caso de la historia, es que estas construcciones, estas ficciones, se asuman como propias de la identidad. Y esto es lo que creo que a lo largo de la jornada de hoy se está comprobando, porque la imagen del siglo XVIII en la historia de España nunca ha sido tan positiva, creo, como tenemos afortunadamente ahora, y se ha considerado que no hemos estado a la altura de otros países europeos, y de ahí que a veces, incluso cuando nosotros estudiamos, se hablaba de una ilustración de segunda fila, y la consecuencia inevitable no era otra que el atraso y, en definitiva, la posición que España ocupaba no solo en Europa, sino en el mundo. El estigma, además, interesadamente reforzado por ingleses y especialmente por franceses. Y aquí coincidimos todos en el que unas jornadas como estas deben de servir precisamente para reivindicar lo que se ha ninguneado por aquellos que no se han preocupado por estudiar este siglo como corresponde. Yo les voy a hacer una propuesta. Estamos sábado por la tarde, uno quiere sentirse útil y además asumir una idea que es aquella, ya Jorge Luis Borges esta mañana se comentaba, en el hoy se encuentra de ayer, pero es que los historiadores no nos podemos desligar de nuestro presente. Y creo que un termómetro adecuado para valorar realmente lo que fue nuestra Ilustración no es tanto compararnos con otros países como en observar qué respuestas se dieron a algunos de los temas que ocupan hoy nuestra agenda social y política. Nuestra agenda, en definitiva, pública. Ir a la genealogía de algunas respuestas, de algunas soluciones sobre temas que tienen un largo pasado. Y lo van a entender perfectamente. Yo les invito a que reflexionemos sobre 5 aspectos. En primer lugar, la necesidad de contar con una información rigurosa, base para cualquier acción de gobierno. En segundo lugar, abordar la amenaza de la despoblación y de aquello que llamamos la España vaciada. En tercer lugar, afrontar los retos derivados de la brecha social y territorial que condena al mundo rural al olvido cuando tan necesitado está de regeneracionismo agrario, como se decía en la época. En cuarto lugar, explicar los cambios en la familia y de las relaciones interpersonales de las que todos somos testigos, pero que también a finales del siglo XVIII era una evidencia. Y por último, y si me da tiempo, asumir el desafío de la dependencia, el cuidado y la protección de las personas vulnerables, algo que está, como digo, en candelero en la actualidad. Les propongo, en definitiva, reflexionar desde la perspectiva que nos da el pasado sobre los retos de la sociedad española actual
y comprobar cómo en nuestro siglo XVIII se ofrecieron soluciones y propuestas que nada envidiaban a otros países e incluso fueron pioneros en muchas de ellas. Información rigurosa. 1787. El censo de Floridablanca es el censo pionero a nivel europeo, el ejemplo de censo moderno, caracterizado por su elevado grado de fiabilidad y por su forma de realización en la que ya no se hablaba de vecinos, sino de habitantes, en la que se clasificaba a la población en función del estado civil, del sexo y de la edad, y que las circunscripciones a las que se refería eran circunscripciones administrativas, no religiosas ni de otro orden, con lo cual se facilitaba la comparación. ¿Qué se encuentra detrás del censo de Floridablanca? Se encuentra un pensamiento poblacionista neto, porque se tenía muy en cuenta que no hay mayor bien ni mayor fundamento del verdadero poder que la población. Incrementar la población significaba aumentar la producción, los impuestos, la recaudación, mayor efectivos en el ejército, una balanza comercial favorable. El aumento de la riqueza nacional y, en definitiva, el aumento de los súbditos era tremendamente positivo. La política natalista era evidente, pero estarán conmigo que en aquella época pues, la perspectiva era muy distinta, el contexto social también, y había algunas ocurrencias que no sé si ahora encajarían muy bien en la sociedad española, como, por ejemplo, alcanzar el estatus de hidalgo, que se llamaban hidalgos de bragueta, si alguien conseguía tener 12 hijos varones de manera continuada. No sé si eso sería ahora factible, pero es una imagen del pensamiento poblacionista. Yo les digo ahora, y estarán conmigo, que los ilustrados, si ahora tuvieron que hacer un censo del modelo de Floridablanca, lo tendrían realmente complicado. Yo me dedico al estudio de la población y más o menos los esquemas los tengo claros. Y se parecen más a los de Floridablanca que a lo que puede ocurrir ahora, porque si yo les digo que vamos a hacer una clasificación en función del estado civil, estarán conmigo que se ha estirado tanto lo del matrimonio que ya no sabemos a qué atenernos, ¿verdad? Pero si les digo que a ver cómo clasificamos por sexo aquello de varones y mujeres, pues con esto del sexo binario, pues de la noche a la mañana puede cambiar inmediatamente la clasificación de los nacidos, ¿no? ¿Y qué les voy a decir de la edad? Aquí nadie se considera viejo ni mayor. Aquí parece que todo el mundo hemos tomado el elixir de la eterna juventud, menos para, y sí, me imagino que estarán ustedes de acuerdo, cuando uno tiene que hacer un viaje en el inserso o, en su caso, sacarse la tarjeta de dorada de Renfe. Bueno, creo que también están todos sensibilizados con lo que está pasando ahora. Bueno, pues con estas ocurrencias, ¿no?, de la financiación singular, del concierto. Bueno, esto no siempre ha sido así. Es decir, nosotros en el siglo XVIII tenemos unas propuestas relativas a toda la cuestión fiscal, tributaria y de redistribución de máximo nivel. Tenemos, en el caso de Castilla, a mediados del siglo XVIII, el proyecto de única contribución, en el que el instrumento fundamental era el catastro del Marqués de la Ensenada. El catastro del Marqués de la Ensenada, en el que, cito, algunos colegas lo han calificado de un hito en la historia fiscal, adelantándose incluso a la doctrina francesa del impuesto único. Otros dicen, es difícil, por no decir imposible, encontrar una idea hacendística de mayor alcance. Y otros, finalmente, que el procedimiento fue verdaderamente revolucionario porque, con un concepto más avanzado que los fisiócratas franceses, se trataba de gravar la riqueza y, en este sentido, todo el catastro de la Ensenada está organizado sobre la base de lo que son inventarios de riqueza. Familia a familia, vecino a vecino, declaraba cuál era la composición de su casa, los bienes que tenía, cómo era la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Por desgracia, esto no se llevó a la práctica. Bueno, estamos hablando del pensamiento que está detrás de propuestas de reforma, pero tenemos una base documental
tan extraordinaria que ahora nos permite hacer una radiografía de la Castilla de mediados del siglo XVIII tremendamente exacta. Tenemos información sobre la población y la familia, sobre los oficios, incluso de las mujeres, algo que no es sencillo en la época. Información sobre la propiedad, tanto agropecuaria como urbana, de la producción, de los rendimientos agrícolas, de las rentas en dinero, de las formas del crédito, de la vivienda, de las formas de poblamiento. Es decir, tenemos en el catastro del Marqués de la Ensenada la base para poder elaborar lo que es la historia contemporánea de España. Y además, es que no hay otro como este. Es un catastro sin parangón en la historia de Europa en aquel momento. Y estamos hablando de la envidia, y hay que decirlo así porque colegas me lo han confesado, la posibilidad que tenemos de abordar para un extenso territorio como es la Corona de Castilla, desde Santiago de Compostela a Murcia y desde Cádiz hasta Madrid y más allá, un momento fundamental del cambio de la transición del antiguo régimen a la sociedad liberal. ¿Y qué tienen nuestros colegas europeos y de otras latitudes? Fuentes fragmentadas, descompuestas, que tienen que recomponer como un puzzle, mientras que nosotros tenemos esta base fundamental que, por desgracia, no se llevó a cabo porque se trataba de aplicar el impuesto de acuerdo a la propiedad y la riqueza de cada cual, pero finalmente ahí sí intervino la política y el proyecto de Ensenada quedó simplemente en el tintero. Proyectos sobre el fomento poblacional, algo que nos preocupa a nosotros ahora, la España vaciada. En 1767 Campomanes propone el proyecto de las nuevas poblaciones. Se trataba de ocupar las tierras del norte de Andalucía, en este caso, para cubrir el camino real que iba de Madrid pasando por Sevilla y Cádiz. El interés especial, Sierra Morena, en Jaén, o los desiertos de la Parrilla y la Moncloa, en Córdoba. ¿Cuáles eran los objetivos que se perseguían aquí? En primer lugar, incentivar el poblamiento en zonas tremendamente desérticas desde el punto de vista demográfico. ¿Con quién? Con colonos españoles, pero también extranjeros. Ocupar tierras, porque roturar tierras y cultivarlas significaba aumentar la producción agraria. Crear sociedades modélicas, un experimento por el que cada campesino tuviera una propiedad adecuada para el sostenimiento de su familia y obtener a su vez los ingresos adecuados. Y, cómo no, dar seguridad a los caminos, a los comerciantes, al comercio, en ese trayecto tan vital que era de la capital del reino a la carrera de Indias que se iniciaba en Sevilla y Cádiz. Y, bueno, cómo no, en estas zonas semidespobladas, combatir el bandolerismo. Pablo de Olavide fue la persona que puso en práctica este proyecto y del cual, si ustedes han pasado por Despeñaperros, pues han visto las poblaciones de la Carolina, la Carlota, la Luisiana. Todo esto se hizo con los fondos incautados a los jesuitas expulsados, y aquí encontramos a colonos alemanes, flamencos, suizos, evidentemente católicos, y cuyos apellidos todavía permanecen en estas poblaciones. Claro, actualmente el sueño de los ilustrados sería muy difícil llevarlo a cabo. Estarán ustedes conmigo que flamencos, suizos, alemanes, ingleses no van al interior de Castilla, van más bien a la costa y a la playa, ¿no? Y en el caso del interior, pues tenemos a ese grupo tremendamente multirracial del sur global. Pero bien, la importancia de este proyecto fue más bien simbólica y emblemática. ¿Por qué? Porque detrás era una manera de expresar en miniatura el programa reformista, pero también es una evidencia de la forma de pensar del racionalismo ilustrado. Aquí se ha comentado que la Ilustración tiene un evidente componente burgués y ciudadano, en el término de ciudad, pero los ilustrados no olvidaron el mundo rural. Para los ilustrados era fundamental crear una mesocracia, una clase media, en la inmensa mayoría de las poblaciones que eran rurales, porque esto suponía incrementar la producción,
existir una mayor estabilidad social y, en consecuencia, aumentar los ingresos del Estado. El objetivo era impulsar al labrador competente, honrado, hacendoso, aquel que tenía una explotación familiar suficiente, digna para cubrir sus necesidades y tener unas ganancias, como digo, adecuadas, con una tierra bien en propiedad o con un arrendamiento estable, con un capital propio en forma de ganado de labor, de utensilios, con su propia vivienda, o la combinación de agricultura, ganadería y, cómo no, la industria rural. Fomentar esa manera de completar los ingresos que a su vez reforzaría al conjunto de la industria nacional. Y, finalmente, que no hubiera trabas en el mercado, que pudieran vender sus productos directamente. El compendio que reúne, de algún modo, el pensamiento agrarista español del siglo XVIII es lo que se conoce como el Informe sobre la Ley Agraria, famoso, de Jovellanos, del año 1794. Este es el documento agrario más importante del siglo XVIII español, pero que recoge toda la tradición que especialmente se fue impulsando a mediados del siglo XVIII. Jovellanos ofrece una serie de soluciones que tienen directamente un entronque con el pensamiento liberal, ya en ese momento en ciernes y en pleno proceso de desarrollo. Lo primero que apostaba era por no entorpecer el libre juego de los agentes económicos. Esto propiciaría el crecimiento económico, pero también la armonía social. Como digo, las clases medias debían ser el centro de gravedad de la monarquía. Había que primar el interés privado porque era el motor del progreso. Y, en definitiva, había que defender la libre competencia. En su informe dejaba claro que hay tres grandes estorbos o problemas que impedían el crecimiento y el desarrollo. El primero era la excesiva protección y legislación. Sus propuestas, precisamente, eran por potenciar la propiedad particular frente a la colectiva. Esto significaba roturar comunales, baldíos, tierras en manos muertas del clero para, como digo, aumentar la producción y que esta clase media pudiera prosperar. La limitación de los mayorazgos, sobre todo en manos de la nobleza, la disolución de los privilegios de la mesta, la libertad contractual de los arrendamientos y la libertad comercial en vista de que el objetivo era la unificación del mercado nacional. El segundo estorbo era de tipo social, era tratar de superar la mentalidad arcaica y anacrónica de muchos de los campesinos. Y ahí había que insistir en el fomento de la educación, la preparación técnica, la formación profesional y la difusión de la literatura especializada en estas cuestiones. Nuevos cultivos, un instrumental agrícola desconocido aquí, la publicación de cartillas, la realización de seminarios, el impulso dado por las sociedades económicas del país que habían proliferado por toda la geografía nacional. Y el tercer de los inconvenientes era el inevitable de naturaleza, de las condiciones físicas de nuestra propia geografía. La escasa aridez y la aridez y la escasa pluviosidad, la excesiva altitud, la excesiva erosión, y aquí había que hacer grandes inversiones en obras públicas, en infraestructuras como eran puentes, carreteras, canales, presas, etcétera, etcétera. En definitiva, los reformistas ilustrados fueron los primeros en articular una verdadera política agraria en este país. Que triunfaran o no triunfaran es otra cuestión, pero es un resultado directo de nuestra ilustración. La familia no es lo que era, ¿cierto? Pues si todos tenemos esta sensación, imagínense también a finales del siglo XVIII, la sensación que teníamos algunos especialmente. ¿Cómo contribuyeron los ilustrados al cambio, pero también a la comprensión de lo que estaba ocurriendo en aquel momento? Los ilustrados tuvieron una especial sensibilidad hacia la familia, como no podía ser menos, y su reflejo lo encontramos en la literatura. Proliferaron obras en las que asistimos a verdaderas luchas simbólicas. El centro de debate no era otro que las cuestiones de hasta dónde llegaba la libertad individual y hasta dónde el principio de la autoridad paterna. El ejemplo más evidente es
El sí de las niñas, que me imagino que todos conocen, de Leandro Fernández de Moratín, en el que detrás está el problema de la formación de la pareja y del matrimonio. En este caso se plantea la crítica al matrimonio desigual y sobre todo de las tremendas diferencias de edad que existían entre los cónyuges. Porque la cuestión, la pregunta, ¿el matrimonio es un asunto de familias sin lugar para el afecto, solo derivado de los intereses económicos o de los intereses del linaje? ¿Obedece a la libre elección de los cónyuges y por lo tanto es por amor? En realidad parece que hay 4 opciones, puede haber más, pero 4 opciones a la hora de establecer un acuerdo matrimonial. La primera y la más directa y la que todo el mundo piensa que es la más extendida es que la decisión la toman los padres sin consentimiento de los hijos. La segunda puede ser que efectivamente son los padres los que intervienen, pero con el derecho de voto y opinión de los hijos. La tercera es, al contrario, es una elección de los hijos, pero con derecho a opinión de los padres. Y, finalmente, está la elección simple y llanamente de los hijos. Bueno, ustedes tienen aquí un ejemplo en el que, en concreto, Manuel Hidalgo le decía a su padre que por más que lo coronaran con la... creo que dice aunque tenga la corona de Carlos III, no se ha de casar porque, en su opinión, la candidata era horrible. Al margen de esta carta que le escribe el hijo, la cuestión es que el conflicto, porque esto fue a los tribunales, el conflicto estaba servido en este momento. La opción de Moratín ante estas 4 posibilidades refleja el cambio de mentalidad que se estaba produciendo. En el sí de las niñas interviene don Diego, que es el candidato para casarse con doña Francisquita. Don Diego tiene 59 años y doña Francisquita tiene 16 años. La frustración de don Diego la expresa al final del libro diciendo: esto es lo que resulta del abuso de autoridad, de la opresión que la juventud padece, y esto es lo que se debe fiar en el sí de las niñas. Mientras, doña Francisca reconocía: querer y ser querida, no apetezco más ni conozco mayor fortuna. La concepción romántica del amor implica la coincidencia entre la alianza y el afecto. Pero de nuevo el debate está servido. Esto, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo se llega, ¿no?, a esta idea del amor romántico? Hay una opción que hace hincapié en las clases populares, aquellos que se desplazan del campo a la ciudad, que no tienen ataduras morales, que se sienten con la libertad para decidir por sí mismos sin ningún tipo de atadura, y en consecuencia esto después iría calando en los grupos más elitistas. Al contrario, otros defienden que son las élites, aquellas que heredaron el pensamiento del humanismo, de la Reforma, que la propia Ilustración es consecuencia, que interiorizaron los valores individualistas y que hicieron del afecto el lugar central de sus vidas. En este caso sería al contrario, sería de arriba a abajo cómo iría inculcándose esta nueva sensibilidad. Pero hay una tercera opción, que es reflexionar sobre el papel que jugó el Estado en este momento en ese proceso de civilización que impulsó y qué influencia tuvo en la transformación de las relaciones interpersonales en un individuo que fue paulatinamente interiorizando el equilibrio, como antes decía Joaquín, entre razón y pasión. El sentido del pudor, del respeto, de los modales, de la contención, todas estas normas empiezan a ir calando con la anuencia implícita de un Estado que respeta, por otro lado, que las cuestiones íntimas quedan dentro del ámbito de la pareja. Se lo vamos a preguntar también a los que están aquí, porque nos estamos pasando un pelín de... Termino. No quiero ser descortés, pero nos estamos pasando un poco. Moratín
representa el caso de los individuos, o sea, de los grupos instruidos que además asumen el principio de civilidad encarnado por el Estado. Es decir, asume que el individuo es persona libre y a su vez debe de respetar las normas que nos hemos dado todos. Y termino con el último de los aspectos, pero solo para que vean alguna imagen. Antes se comentaba, efectivamente, la sensibilidad que tenían los ilustrados sobre los pobres. La pobreza era uno de los grandes hándicaps de este país y se trató de dar soluciones. En este caso, a través de casas de misericordia, de hospicios que fueron el centro de la política ilustrada, porque ni la familia ni la Iglesia pudo dar soluciones al gran drama que significaba en este caso. Pero aquí ya no hablamos de caridad. Aquí hablamos de bien común, hablamos de ayuda fraternal, de deber moral. Y en este sentido, los ilustrados en sus obras y tratados trataron de dar soluciones, aunque el verdadero meollo de la cuestión, el criterio que obsesionaba a muchos de ellos, era tratar de separar los falsos y los verdaderos pobres. Pero ¿qué les voy a decir a ustedes ahora si tuviéramos que separar los falsos y los verdaderos parados? Muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos un poquito más. A mí lo que me ha gustado muchísimo es la letra y los números de aquella época del censo de Florida Blanca. Les reto a que intenten imitar uno de los números. Es impresionante, ¿eh? Bueno, voy a pasarles para terminar esta mesa. Luego tendremos otra persona que nos va a animar en estos días. Yo solo preguntaría a Francisco. Me preguntan ¿cuál fue la influencia de los jesuitas en el proceso de la Ilustración española? Bueno, esta mañana hablaba Ricardo García Cárcel precisamente que, bueno, de algún modo los jesuitas atesoraron, de algún modo, pues ese pensamiento muy propio en defensa de la imagen que se estaba dando y de las que eran conscientes y en definitiva yo creo que por más que fueron maltratados por el regalismo, porque el regalismo formó parte de estos nuevos planteamientos dentro de la Ilustración cristiana, porque esto sí que es una peculiaridad de la Ilustración española, que es la no incompatibilidad entre la razón y la fe. Entonces, lo que ocurre es que, lo que estamos comentando ahora, el Estado, el reconocimiento del Estado como fuerza superior que mueve y que tutela, y en este caso el Estado representado por el monarca, pues hizo que finalmente decisiones como la expulsión de los jesuitas pues no diera lugar al desarrollo que probablemente se pudiera haber conseguido en España, pero desde fuera a muchos de ellos sí que continuaron apoyando lo que era, bueno, pues en este debate ideológico, lo que era la apuesta de España en Europa. No sé si algún compañero quiere comentar algo más. Bueno, yo diría simplemente que los jesuitas son expulsados de España dentro de un proceso europeo de expulsión de los jesuitas. Y que son casi, si no los últimos, de los últimos en ser expulsados, ¿no? de las estructuras, ¿no? Entonces, no fue solo una decisión, no fue una decisión nacional, sino que venía también forzada por lo que estaba pasando en Europa. Y desde luego las instituciones educativas y culturales jesuitas eran importantísimas. Y de hecho, cuando ellos son expulsados, sus bibliotecas, sus centros, sus colegios, por ejemplo, el Instituto de San Isidro en Madrid, pues fue un centro que desarrolló una labor cultural enorme gracias a los fondos con los que se encuentran, pero también a la gente que va entrando nueva, ¿no? O sea, quiero decir que los jesuitas tenían una labor también importante cultural. Hay otra pregunta que es para el profesor Álvarez Barrientos, que dice, ¿no cree que la enciclopedia está sobrevalorada? Bueno,
vamos a ver. A mí la enciclopedia me parece una obra maravillosa, me parece una obra fantástica. Desde el punto de vista material, si acudimos a los volúmenes con las estampas, no solo son una calidad grandísima, sino que están reproduciendo el mundo en imágenes. Lo están reproduciendo tanto desde el punto de vista de la tecnología, como desde el punto de vista de las ideas, como desde el punto de vista de la vida cotidiana. Entonces, tienen un valor muy importante. Y después, si acudimos a los volúmenes de texto, pues hay de todo. Están llenos de grandes prejuicios de la época. Por ejemplo, tanto Diderot como Voltaire, como Hume antes y algunos otros, pues compartían la idea de que los aborígenes americanos pues eran animales o semihombres, a pesar de que estábamos ya en el siglo XVIII. Y gran parte de esto también, de estos tópicos, evidentemente, tópicos de época también, se encuentran en los artículos. Pero la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert es un compendio extraordinario de la cultura del saber del momento. Y yo, para no enrollarme, yo solo destacaría, destacaría muchas cosas, pero solo voy a destacar el discurso preliminar que escribe D'Alembert, que es de leérselo todos los años, para convertirse realmente en un ser productivo, ciudadano, útil con su sociedad. No sé si la pregunta tiene doblez o va con trampa, pero bueno, yo creo que quizás lo que está sobrevalorado es el uso que se haya hecho de ella, o el mal uso que se haya hecho de ella, o cómo a veces se justifica con ella determinadas cosas, ¿no? Pero pensemos que la enciclopedia dura muchos años su proceso de edición y que también es el resultado de la censura francesa. Pensamos siempre que Francia es un país libre, era un país libre y no lo era. Era un país que tenía una censura muy fuerte y que la enciclopedia la sufrió. De hecho, hubo años en los que el proyecto estuvo parado y que los grandes pensadores o los librepensadores franceses, no solo franceses, publicaban en los Países Bajos, en Holanda. Ahí sí había libertad, ahí sí había imprentas, etcétera, etcétera. Entonces, la enciclopedia también padeció los problemas de publicación de cualquier proyecto novedoso. Para Pilar Queralt, pregunta a una de las personas que están aquí: ¿por qué los españoles somos tan malos en técnicas de marketing? Bueno, precisamente yo no soy buena en técnicas de marketing, con lo cual no sé si soy la más adecuada para contestar a esto. Bueno, sí, yo creo que eso es curioso. Más que malos en técnicas de marketing, yo creo que es que nos comparamos con los franceses, que los franceses sí que son unos expertos en vender lo suyo, esa especie de la grandeur, ese orgullo propio, ¿no?, de todo lo suyo, es fantástico. Y en España quizás tenemos un cierto espíritu crítico que es muy positivo. El espíritu crítico siempre ayuda a mejorar, pero quizás nosotros a veces lo llevamos al derrotismo. Quizás sea eso del sentimiento trágico de la vida que decía Unamuno, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo en eso. Quizás no es que seamos malos en marketing, simplemente es que somos muy perfeccionistas y con un gran sentido crítico. Pues yo le rogaría un aplauso para las tres personas que están en la mesa.